a todos los hermanos que se han dado el placer, a su espíritu le están dando el placer de venir a escuchar palabra de Dios, porque el alma gime dentro de nosotros cuando buscamos esa caricia que viene del cielo, esa caricia que viene del Evangelio de Dios a todos los hombres que están en la tierra. Por más malos que seamos, por más enredados que estemos en la vida, el hombre siempre tiene esa oportunidad de regocijarse con Dios, porque Él es bueno. Bienvenido José, bienvenido hermano José y los hermanos que están en la casa del Señor. Bien, vamos a nuestras Biblias. Estas dos pantallas no están funcionando, se arreglarán con el pasar de los días. Vamos a Job capítulo 19, versículo 25. Job capítulo 19, versículo 25. Vamos a leer la primera parte para esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: yo sé que en mí el Redentor vive. Entramos en oración. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre Celestial, te damos gracias a ti, mi Dios eterno, glorioso, poderoso Señor, Padre Santo, tú que nos tienes aquí en tu voluntad, Padre, y no queremos defraudarte a ti, mi Señor, porque somos tus siervos, Padre, y queremos ser siervos fieles, Señor, aunque muchas veces decaemos, Padre, pero tú nos has enseñado, Señor, que no vemos circunstancias, Padre. Con tus fuerzas, Señor, estamos delante de ti. Bendito sea tu nombre, amado Señor. Bendice las almas que han venido, Señor. Y ahora, mi Señor, te pongo a los que están atrás de las cámaras, Señor, para que sean tocados con tu santa palabra. En el nombre de Jesús así sea, Padre, porque nosotros sembramos la palabra y tú das el crecimiento. Nadie más que tú, a través de tu Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, esta enseñanza la hemos titulado: el Señor Jesucristo es mi Redentor. Si usted analiza el versículo que hemos leído, dice, hay una frasecita de 2 letras, dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes: ¿usted sabe que el Redentor, el eterno Dios, vive? ¿Tiene esa seguridad como la que tuvo Job de decir esas 2 palabras antes de pronunciar a nuestro Padre Celestial? Yo sé. ¡Qué locura! ¡Qué bendición tener esa perspectiva, esa seguridad en nuestro ser, en nuestro corazón, de decir: yo sé que mi Redentor vive! ¡Qué poder, qué fuerza debe ser cuando uno siente que esa convicción personal está navegando dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, haciéndonos a cada uno mejores cristianos, mejores hombres en la tierra y por ende mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores trabajadores? ¿Por qué no decirlo? Mejores hijos, queridos hermanos. El verdadero cristiano está reconocido por el caminar propio de cada uno, que se denomina testimonio personal del cristiano.
Y cuando uno tiene un testimonio tajante como tuvo este siervo Job, porque si ustedes han leído, a él se le fue removido todo, todas las cosas que él tenía se lo quitaron. Pero que usted al final, después de 37 capítulos que se peleaba, Job tuvo que decir: apenas te había oído, tú eres el rey, yo soy malo. Él declaró la maldad que existe dentro de nosotros. Pero no antes de que venga la tribulación, queridos hermanos, él tuvo esa fuerza de decir en su corazón: yo sé que Él es mi Redentor. Eso es lo que hace el cambio a cada uno de nosotros cuando tenemos esa convicción personal. Job entonces tenía un ayudador en medio de la tribulación, y a ese ayudador lo vamos a nombrar hoy mi Redentor. Job declara que estaba lleno de tribulación, queridos hermanos, pero en medio de esa tribulación, ¿qué es tribulación? Sufrimiento, dolor, tristeza, amargura. ¿Quién de nosotros no tiene en este mundo ahora, hermanos, que estamos fuera de nuestros países de nacimiento? Estamos propensos a ser maltratados, estamos propensos a ser desconsiderados, estamos propensos a ser abusados, estamos propensos a ser degradados, estigmatizados. No siendo poco, estamos propensos a ser sobajados por racismo. Sí, queridos hermanos, nos ven nada más como simples esclavos que hacemos trabajos que nadie quiere hacer. Pero el cristiano debe regocijarse, decir: yo amo a mi Señor, yo sé que Dios vive en mí, yo sé que es mi Redentor y mi ayudador, queridos hermanos. Donde quiera que estemos, Él será nuestro respaldo, Él será el que nos levanta del muladar para hacer quedar mal al más docto, al más sabio, queridos hermanos, porque Él coge al más humilde. ¿Para qué? Para avergonzar a los grandes. Gloria a Dios, aleluya, Padre Santo. Esta palabra se llama Joel. Cuando Job, en medio de la desolación, declaró que tenía un Joel. En hebreo se llama Redentor. Y era un Redentor, y sabemos nosotros que tenemos un Redentor vivo y activo, y que está trabajando y que nos está mirando. Así como Él nos ayuda, Él también nos está dando sus palmaditas cuando nos portamos mal, queridos hermanos. Y si nosotros seguimos en la necedad, el Señor lamentablemente nos mandará a dormir. ¿Por qué? Porque el Señor es amo y Señor de sus hijos. Así como usted, cuando tiene hijos, usted tiene la potestad de educar a sus hijos o descuidarse de ellos a carta cabal. Pero como usted ama a sus hijos y nuestro Padre Redentor ama a sus hijos, Él nos irá formando, nos irá poniendo nuestros pies en vereda cuando nosotros queremos tambalearnos o salirnos de ese camino estrecho para andar en esas autopistas del mundo que nada bueno nos traen. Él nos enseñará su ley. Él nos enseñará la otra cara de la moneda. Sí, queridos hermanos, Dios nos ama, por eso nos castiga, queridos hermanos, como el Padre castiga al Hijo que quiere que vaya por el camino correcto. No, en todos los sentidos el hombre tiene su Redentor, más y más de todo lo que puede entender en su mente pequeñita. Tenemos una
juntos en una sola persona, son el que nos ayuda a nosotros y no nos dejarán ni nos abandonarán jamás. Tenemos que tener esa convicción como la que tuvo Job. Yo sé que Él es mi Redentor, queridos hermanos. El parentesco de Cristo con su pueblo debe ser considerado como un gran consuelo, porque es voluntario, es la gracia de Dios repartida a los hombres. Tenemos algunos tal vez que están relacionados con nosotros por sangre, por ejemplo, hermanos, sin embargo, que desearían no estarlos. ¿Por qué? Porque entre hermanos se tiene vergüenza, aunque usted no lo crea. Hay hermanos que tienen mucho dinero y otros hermanos que tienen poco dinero, y cuando se juntan delante de la sociedad, los que tienen mucho dinero se avergüenzan del hermano pobre, se avergüenzan del hermano que es humilde. Y eso pasa, queridos hermanos. No se diga con otras personas que son desconocidas. Si usted es pobre, esta persona no le gusta unirse con usted. Y si se une será solo por buscar beneficio. Así estamos en este mundo. Por eso, queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos como imanes juntarnos con cristianos, llamar a la palabra, a ser humildes y obedientes a la palabra del Señor. Recuerden también que siempre era considerado ser la responsabilidad del Padre Celestial para con nosotros, no solo en redimirnos por un precio, sino donde eso fallaba, redimir por poder. Hay dos redenciones de nuestro Padre Celestial: la redención por precio y la redención por poder. Y ambas Cristo ha obtenido para nosotros. Por precio, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por nosotros. Y por poder, con su divino Espíritu viniendo a nuestros corazones y renovando nuestra alma. En quien tenemos redención por su sangre. En Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, queridos hermanos, que demuestra claramente que Jesucristo es el único medio de redención del hombre y liberación de su servidumbre miserable, queridos hermanos. Porque el hombre, cuando camina aquí en este mundo, es miserable, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos juntamente con el Señor, porque esta carne le gusta las cosas del mundo. Ahí es cuando el cristiano debe actuar con mesura y con entendimiento, porque somos verdaderos hijos de Dios, y cuando somos verdaderos hijos de Dios tenemos esa conciencia activada dentro de nuestros corazones, y al tener activada esa conciencia es como una alarma que nos hace ver que estamos yendo por caminos torcidos, y asimismo cuando estamos yendo bien, Él nos hace sentir una satisfacción gozosa en nosotros y nos hace sentir bien lo que estamos haciendo, y vamos y dormimos en nuestras casas tranquilos, y de lo contrario dormimos con un pesar: no debía haber hecho esto, esto estaba mal, pero voy a rectificar. Eso hace un buen cristiano. Queridos hermanos, aquí se demuestra claramente que Jesucristo, con este versículo de Efesios de 1 y 7, es el único
generación. No vivir en esclavitud del pecado. El pecado esclaviza, queridos hermanos. El pecado tiene poder para esclavizar. Por ejemplo, si hoy me gusta una cerveza, mañana quiero dos. Y si me busco alguna persona que le gusta beber, estoy feliz con esa persona. ¿Por qué? Porque me acompaña en el vicio. Al contrario, también hay hermanos que te dicen, vamos a la iglesia, vamos a gozarnos en la palabra del Señor. A esos hermanos hacer caso, porque ellos salvarán tu alma y tú salvarás tu alma por la locura de la predicación y la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para los cristianos. Y esta es la doctrina sobre la que ahora esta iglesia insistirá. Son los fundamentos bíblicos de la fe cristiana, pero no descuidaremos el mantener el ministerio puro en tres aspectos, como es confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad. Esos son esos objetivos que el Señor ha puesto en mi corazón de los creyentes que vengan a esta iglesia. Cuando los israelitas, les hago acuerdo, queridos hermanos, estaban en servidumbre y miseria, el Padre Celestial envió a Moisés para liberarlos, ¿verdad? Cuando estaban en Babilonia, él agitó a Ciro y subió para que abriera las puertas de la prisión. Pero cuando la humanidad, les hago acuerdo, está bajo miseria espiritual, estamos pisando en lodazales, estamos hablando de guerras, estamos hablando de mentiras, de engaños. Ahí está la miseria espiritual. Nuestro Padre Celestial ha enviado al Señor Jesús, Dios hecho hombre, para redimirlo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Veamos en Hechos capítulo 4, versículo 12. Leamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo, hermano. Repita conmigo: Jesucristo es mi Salvador. Él es el único que nos puede salvar. Entonces viene una pregunta que tal vez ustedes se hacen: ¿cómo redime Cristo a los hombres de esta miseria? La respuesta es pagando un precio por cada uno de nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos analizar lo que dice esa santa palabra. ¿De quiénes son esos cuerpos, queridos hermanos, que hoy han venido a la iglesia? ¿De quiénes son esos espíritus? De Dios. Porque cuando Él quite el aliento de vida de ustedes, el respirar que tienen ustedes, queridos hermanos, ¿a dónde irán? Serán al polvo de la tierra, y el Espíritu de Dios volverá a Él. Y su alma, queridos hermanos, ¿dónde vagará, queridos hermanos? ¿Dónde estará ese Espíritu? Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar conscientes, porque vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios y su misericordia se manifestará en la salvación de algunos, y su justicia
debe ser satisfecha por tener satisfacción o precio o hecho pago por el hombre pecador. De ahí que Cristo satisfaga la justicia de Dios. Al estar de pie en una habitación, hagan cuenta todos aquellos a quienes la misericordia de Dios decreta salvar, un fiador está ahí. Es como, por ejemplo, usted quiere pagar algo y no tiene dinero, ahí está Cristo para darle ese dinero para que usted pague. Eso quiere decir, para que usted me entienda, un fiador está al lado suyo. En Hebreos capítulo 7, versículo 22, queridos hermanos, Hebreos 7, 22, dice su palabra: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se da cuenta, querido hermano? Él ha fiado por usted. Él presenta su tarjeta de crédito para darle a usted esa comodidad que está buscando. Desde luego es espiritual, querido hermano. Adán, el primer padre, estaba en la habitación con toda la humanidad caída. Así Cristo está en la habitación de todos los hombres, resucitando para ser restaurado de nuevo. Si usted está en esa habitación, y yo lo creo que está, porque está en la casa del Señor, usted tiene la esperanza de ser resucitado de nuevo. Usted tiene la esperanza de que el Señor lo levante, querido hermano. Si usted ha pecado en contra de Dios, usted tiene esperanza, querido hermano. Usted se acerca al Señor arrepentido y humillado, con un corazón constrito. ¿Qué quiere decir un corazón constrito? Que le duele haber pecado delante de un Dios santo, puro, querido hermano. No contra los hombres, sino que usted ha herido la santidad de Dios, ha sido infiel delante de Dios. Ese dolor es corazón constricto. En segundo lugar, al tomar de ellos, en cuya habitación se encontraba culpa eterna de todos sus pecados, y asumir la culpa de nosotros, Él asumió esa culpa, queridos hermanos. Esos pecados a sí mismo Él los cargó, queridos hermanos, y muchas veces no entendemos estas realidades que son base de la fe cristiana. Veamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él, siendo santo, se metió en ese cuarto lleno de podredumbre a cargar nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, era santo, por nosotros se hizo pecado. ¿Sí ven? Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios en Él. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Que un Dios santo, puro y verdadero, cogió toda nuestra podredumbre y se cargó, y fuésemos hecho justicia de Dios en Él, queridos hermanos. ¡Qué gracia más! ¡Qué gracia más infinita, queridos hermanos! Por eso le dijo Lutero, tuvo una frase, y cito: Cristo fue el mayor pecador por imputación, porque se imputó todos nuestros pecados en Él. Eso es un amor eterno, amor infinito. En tercer lugar, queridos hermanos, al llevar la maldición y la ira de Dios encendida contra el pecado, ustedes saben, Dios es santo, y cuando ve el pecado clavado solo por la imputación a su propio Hijo, no lo perdonará,
sino que su ira y maldición debe soportar. Y eso soportó en la cruz del Calvario. Por nosotros se alejó de su Padre Celestial. Cristo nuestro Redentor. Él es el que vive en nosotros y nosotros tenemos que ser condescendientes con Él. Amar nuestros cuerpos, amar nuestro espíritu. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, para culminar lo que les digo, Él fue maldito por nosotros al ser colgado en esa cruz. Pero no fue de gana, queridos hermanos, porque todos esos pecados fueron a la cruz y ahora nosotros no tenemos conciencia de nuestra vida pasada, porque Él nos ha dado un nombre nuevo, vestidos nuevos, queridos hermanos, sin mancha y sin arruga. Estamos nosotros llevando ese uniforme decentemente, queridos hermanos. Esa es mi pregunta. ¿Estamos conscientes de lo que nuestro Padre Celestial ha hecho con nosotros? ¿Somos agradecidos? Tenemos esa convicción que Job tuvo. Yo sé que Él vive. Santo Dios, alabado sea tu nombre. Cristo vivió la copa de la amargura, la ira de Dios, a borbotones por nosotros, queridos hermanos, atormentado por el pecado de todos nosotros, llevándole a la presencia de Dios la perfección y la justicia, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros debemos saber, lo que hizo nuestro Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 21, Romanos capítulo 5, versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces, vida eterna para nosotros, ¿por medio de quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Vida eterna, queridos hermanos, que es una promesa hecha en el Evangelio para cada uno de nosotros. Dios no es hijo de hombre para que mienta, queridos hermanos. Aquí son estas promesas para nosotros. Esto es el Evangelio de Dios. Por esto también la justicia de Dios requería perfección y conformidad a la ley, así como la satisfacción perfecta, queridos hermanos. Sufriendo por el mal que le ofrecía el legislador. La justicia sigue pidiendo estas cuatro cosas. Cristo satisface la justicia realizando en ellos. Así pagó el precio por nosotros. Somos comprados con precio de sangre, queridos hermanos. Y eso no se nos debe olvidar jamás. Cristo es redentor por mano fuerte. La primera redención por precio es consumado en la persona de Cristo en la resurrección. La segunda es iniciada por el Espíritu en la vocación del hombre y terminada en Él. El día del juicio, como se paga primero por un cautivo en Turquía y luego debido a que no puede venir a su propio príncipe por sí mismo, es arrebatado por mano fuerte, o sea, es quitado, querido hermano. Aquí hay aliento para el pecador más vil. Aquí tenemos esa oportunidad, queridos hermanos, y consuelo para el pecador sin socorro y perdido, y que ha gastado todo el dinero, su tiempo y su esfuerzo
en esos deberes que no le han traído fruto y esfuerzos que no han visto fruto positivo para sus vidas, peor aún por sus familias, porque todo lo que han ganado han gastado en borracheras, en vicios. No han sido nada más que malos médicos para ellos mismos. Busque aquí al Señor Jesús, que puede hacer por ti esa cura en un momento que todas las criaturas no pueden hacer en muchos años. Dios lo puede hacer en un instante, queridos hermanos. Por más que hayas intentado cambiar toda tu vida y hayas estado rogando al Señor, el Señor en un momento encontrará a tu corazón apto para recibir esa salvación y esa transformación que Él te puede dar solo por misericordia, no porque te mereces. Él puede cambiar tu vida. No tienes que esperar muchos años. Él puede transformar esos tornillos, esos grilletes, esas lujurias, esas tentaciones, todas esas cosas rebeldes que hay en tu corazón, encerrados en ti. He aquí el libertador ha salido de Sion, habiendo satisfecho la justicia delante de su Padre, y pagó un precio para rescatar a los pobres cautivos. Entonces hay una esperanza, queridos hermanos. Él ya pagó por nosotros. Seamos acreedores a recibir ese vale que se nos ha dado a cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, que está sobre usted. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Mire la gracia de Dios, queridos hermanos. Eso ha venido a hacer por nosotros. ¿Será que nos formemos en donde estamos para poder recibir esa gracia que viene de Dios con las llaves del cielo y también del infierno, y tu corazón rebelde en su mano para sacarte con gran misericordia y con mano fuerte, queridos hermanos? ¿Quién sabe, querido hermano? Pero tú, pobre prisionero del infierno, pobre cautivo del diablo, pobre pecador encadenado, porque eso somos cuando nosotros somos desobedientes de Dios. Sí, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes que hay solo dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Que seas quienes vengan y clamen, mírenlo y salga de ti un suspiro al cielo por liberación de Él. Y alegraos y regocijaos en su venida. Esperemos con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Suspiremos a Él: Señor, yo soy débil, ayúdame tú. Yo no puedo, Señor. Rindámonos ante sus pies. No nos estamos rindiendo delante de ningún hombre, estamos rindiéndonos delante de Dios, humillándonos como Él quiere, para recibir su gracia y misericordia. Pero si esto les aterroriza, queridos hermanos, tengo que decirles que aunque hay un medio de liberación, pero yacen en miseria y nunca gimen, nunca quieren humillarse delante de Dios, nunca quieren
suspirarle al Dios bendito, al Señor Jesús por liberación, es más que se regocijen en un Dios y envejezcan y bailen hasta en el infierno. En esos lugares de dolor y angustia, es más que tal vez están cansados de liberación o cansados de la gracia, que se sientan en un cepo en los momentos de oración, o que van y entran a la iglesia y cuando se pasa unos minutos en la enseñanza, están como salir cuando se les abren las cárceles y quieren salir desamorados, queridos hermanos, como despreciando al Señor Jesús cuando se ofrece abrir las puertas y así dejarnos salir, queridos hermanos, de este estado miserable. Oh pobres criaturas, si nosotros somos de ese carácter, hay algún medio de liberación y no tenemos que descuidarnos. Cristo es nuestra liberación. Cristo es el que debe habitar en nosotros, dándonos esa personalidad, ese carácter delante del pecado, para poder decir no a la tentación, a las cosas que no podemos decir no. Él es el que se va a parar como redentor de nosotros y cuidador. Entonces podamos decir, como dijo Job, yo sé que Él es mi redentor. Deberías tener parte en Él. Podrías haber tenido parte en su honor. Para esto un libertador vino a salvarte y que estés a la diestra como Él está a la diestra del Padre. O tal vez prefieras estar en los patíbulos del infierno, colgado de cadenas y comido por los gusanos que nunca se te cansarán. Querido hermano, recuerde, en Hebreos hay una palabra hermosa que nos recuerda una cosa que es muy seria. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. Escuche bien. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie que vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre bendito, te damos a ti la honra y la gloria, mi Señor. Que esta palabra, Señor, quede perenne en los corazones, Padre, para que ese temor que viene de ti, Señor, aumente en nuestros corazones el temor a Dios y nos podamos alejarnos del pecado, Señor. Te pedimos a ti, Señor, tu guianza, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos guías espirituales, Dios eterno. Ayúdanos con tu palabra que es perfecta, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu bendita misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Susténtanos, Padre. No es con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, mi Señor. Padre, bendice a estos hombres que han venido hoy, Señor. Padres de familia, jóvenes, Padre, que te quieren amar, que buscan de ti, Señor. Tócalos con tu Espíritu, Señor. A sus familias, a cada una de sus familias que están lejos, Señor. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor. Amén.